Bueno, ahora sí, Cuenta regresiva otra vez, ¿no? Again. cuenta regresiva especial de verano número 2. Sí. Eh, Seguimos con mate, a pleno mate con jugo, el falso tereré, diría algún. a puro verano, estalló el verano. Estalló el verano, otra vez. Estalló el verano nuevamente. Estalló el verano. Estallaron varias cosas en el mundo y estalló el verano también. Se incendiaron Se también. incendiaron. Sí, también. Lo incendiaron. Verano incendiario. Incendiado también. Así es. Sí, el fuego. ¿No? Sí, bueno. Habíamos hecho un programa piloto de esto y como no nos convenció, vamos a hablar de nuevo, digamos, de lo mismo y alguna otra cosa más. Sí, Todo un poco. Lo que habíamos dicho, el programa anterior en realidad era como una cuestión así de la coyuntura, que era el incendio de la Patagonia. Incendios patagónicos. Incendio patagónico, que no hay mucho más que decir, me parece que ya es medio que se sabe y se muestra en varios medios, ¿no? Que, nada, que son como... Bueno, vamos a aprovechar para decir algo. Ya que aprovechar para... Voy a hablar de la cuestión... Decirlo Enzo entonces, que son los... Esa referencia millennial... Sí, millennial, no sé si más antes. Yo sí, claro, Sí, gente ya medio tinelesca. Total, sí, noventero. Sí. No, Israel en definitiva no era eso lo que Sí. decía. Sí, la cuestión de la relación entre el imperialismo anglosajón, digamos, e Israel. Sí. Mismo, ¿no? Sí. Y la noción un poco de la mezcla entre lo más inmediato y, en términos políticos y económicos, ¿no? Lo más instrumental, por así decirlo, lo más pragmático, entre comillas, mezclado con lo que es una suerte de mesianismo, ¿no? De escatología religioso-política, cosa, esa mezcolanza, digamos. Y por qué el sionismo no es solo judaísmo. No, bueno, ¿Se ven eso? sí, El sionismo no es solo... pensado. Claro, porque enseguida es como un bueno, igual el antisemitismo también, no es antijudaísmo nomás, ¿no? Entiendo yo. Eso hablábamos también en el programa anterior. Programa censurado. Programa que nos censuró el poder, como nosotros mismos. Sí, esa acusación de antisemita por ser antisionista, en definitiva, ¿viste? Como, sí, que es, digamos, lo único que me parece como el argumento en que se sostiene el sionismo, como que no hay otro. Es el argumento de la defensa, digamos, ¿no? Sí, también su historia, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Como víctima del nazismo en particular, pero bueno, hay que decirse a sí mismo el pueblo elegido. Eso me parece también que es problemático en algún punto. Es que sí, es que también ahí puede entrar una crítica al judaísmo como claro, religión. O sea, el tema es esta cuestión de que no se pueda, ¿no?, criticar al judaísmo y decir a cualquier otra religión. O sea, se puede decir cualquier cosa de... Claro, sí, bueno, religión. Sin hablar, si querés hablar de los umbanda, ¿no? No, pero incluso del cristianismo, ¿no? De los más Sí. mainstream. Sí. Las religiones más grandes también. Claro, sí, bueno, el Islam también. Sí, por eso. ¿No? Claro, y ahí también está el problema, no sé si de fondo, pero también no hay un... Que esto también lo hablamos en algún momento, es como que los enfrentamientos políticos son como una renovación de los enfrentamientos religiosos anteriores, que en definitiva no eran también políticos, ¿no? Cuando eran religiosos, claro, quiero decir, ¿no? Ya eran políticos, ¿no? Y eso no... Y esto también tiene que ver con el tiempo, que lo veníamos hablando, ¿no? Con la idea de progreso también, ¿no? Como que la religión quedó atrás, una cosa así, pero no... No, que en realidad lo que pasó es que se convirtió en otra cosa, o se cambiaron, digamos, los dioses y los ídolos. Los ídolos, claro.
sí, sí, pero pareciera también que desde la filosofía, por lo menos, que eso también dijiste que querías mencionar o hablar, pero esa muerte de la metafísica, que me parece que siempre vuelve, es como, ¿viste? Claro. El octavo pasajero. Sí, sí, más Es como, una inversión, sí, más que la muerte de la metafísica, sino que siempre vuelve como de encubierta. exactamente, de alguna forma. manera vuelve. Entonces me parece que Dubin una vez lo dijo, Alexander Dubin, no sé si lo escuchaste, como Alejandro. sí, que el peronismo sí tiene que batallar a través de cuestiones No me metas al metafísicas. peronismo, no Sí, empecemos. yo te estoy no. peronizando. No empecemos. Te estoy diciendo lo que dijo el Te tipo. estoy diciendo Te lo estoy que diciendo, dijo. yo no te estoy. No, pero sí entiendo lo que vas. La Claro. cuestión de. Esa fuerza espiritual que tiene que coincidir con el desarrollo de la fuerza productiva, eso que digo, que no es solamente una cosa o la otra. Pero eso es más interesante. Pero claro, digo, está bien, porque uno empieza a hablar así, parece que uno es como un conservador, que le parece que solamente es un desarrollo espiritual y metafísico, no es solo eso, ¿no? Pero Claro, bueno, ese es el problema por ahí del pensamiento metafísico, ¿no? Más tradicional o nacionalista que claro, entiende solo una pata. sí, 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 Como es el desarrollo espiritual, nacional, la civilización, lo que sea, y se olvidan justamente de la parte productiva y más realista, digamos. bueno, y tampoco caer en la otra pata, que sería como reducir a todo a un cierto economicismo, pero bueno, es cierto que es como, ¿no? La cuestión, ¿cómo decirlo? Fundamental, ¿no? Como, ¿de dónde tenés que empezar? Me parece a mí. Pero bueno, eso es como para abrir, Claro. y para discutir, en definitiva. Pero bueno, Bueno, los incendios como un ataque a la soberanía. Y sí, y una Y que entrega total de ¿cómo es? que ocurre, lo que hay que decir es que ocurre porque está permitido que ocurra. Sí, claro. Por decirlo así. Bueno, eso No, es yo como, sí. ¿no? Puro realismo en realidad, ¿no? Como si está permitido, si Claro, ocurre, no es una cuestión, obviamente que uno se indigna, pero digo indignarse desde el lugar de conocimiento de esa causa, ¿no? De, bueno, si esto pasa es porque no es un viene, accidente, a eso voy, no es una No. catástrofe en ese sentido. no, y cada vez se ve más eso el tema. Y se oculta menos, no sé si eso es mejor o peor en definitiva, pero no hay una defensa, eso es lo que veo, ¿no? De las presidencias, mucho menos, ¿no? Como regalar la patria en definitiva. Digamos, si sucede es porque se permite, ¿viste? No hay otra forma de explicar, entiendo yo, digo. Y también un poco, para ampliar lo que decíamos la otra vez, que si bien Israel, ¿no? Y ese tipo de judaísmo, esa parte específicamente, es como que le sirve, ¿no? A los intereses globales del capital. Total. Y a su vez tiene una especificidad. O sea, lo que decíamos de la izquierda, ¿no? Que dice, no, bueno, es solo el capitalismo. Sí. Más allá de que sean judíos, sionistas o no. Pero digo, ahí hay una particularidad. De lo que decíamos de ese mesianismo del judaísmo sionista. Sí, decís en Israel, decís, o Claro. en su política, Sí, tanto sí, sí. externa como interna, digamos, en esa identidad. Claro. A eso voy, que es Claro. una identidad. Claro, particular. Exacto. En definitiva, claro. Sí, sí. Que no es solo el capital abstractamente. Sí, es el capital, obviamente, pero el hecho de que tome esa forma particular. Claro, hay que tener en cuenta eso, lo que no Claro. tiene en cuenta la izquierda. Y lo que pasa que me parece que lo hacen como para no parecer antisemitas, no decir, no, bueno, el judaísmo no tiene nada que ver acá, sino Claro. que es porque son capitalistas. Claro, es el desarrollo del capital solamente, claro, ese, ¿no? Claro, el desarrollo del capital nunca se encarna en nada particular, sino que Claro. es una cosa que está ahí flotando y... Claro, algo, Niclán también piensa como algo. Bueno, pero ese, claro, Sí, bueno. de otro palo, pero te quiero decir que... Sí, que capital es como esta fuerza Claro. autoconsciente Exactamente. con tentáculos sigue. Exactamente, digo, es como... es muy loco eso, ¿no? Que la izquierda haya
la izquierda, por decir algún nombre, ¿no? La izquierda por lo menos. También podemos hablar de eso, izquierda, Sí, izquierda, derecha, qué sé yo. Yo en realidad termino repitiendo esas categorías, pero... No, para que se entienda que estamos hablando. Decimos Claro. la izquierda argentina, el trotskismo, el Claro. progresismo. Claro. No así tanto el peronismo, pero a veces dentro del peronismo hay progresismo, entonces también hay que ver que... Pero bueno, Sí, obvio. porque también se le dice de izquierda o socialismo, bueno, no importa, pero eso es más, creo que es más ideología e ignorancia en realidad de la gente que otra cosa. Pero sí, no se piensa, digamos, esa particularidad, ¿no? En definitiva. O sea que hay también un supremacismo judío que existe, que hay mismos judíos que lo denuncian. Claro. Entonces es como, ya no es una cuestión por eso me parece medio culo roto esa actitud No entendí la metáfora. del trotskismo de tratar de salvarlo por ese lado. Es que claro, es esa... ¿Cómo es? Esa... No, sí, es porque hay un supremacismo judío y hay un tipo de judaísmo que avala esto y punto. Claro, pero... Nosotros estamos en contra y listo, pero bueno. Desde el trotskismo creo que es esa influencia o esa característica que tiene de ser más una propuesta ética, moral, que política. Claro. Quiere decir, quiere quedar como bueno eso, ¿viste? Claro, sí. Lo importante es que, claro, lo importante es esa, no ser un humano, en definitiva, o ser más humano que otros. Eso también es un problema, porque el humano, en definitiva, hay que definir, ¿no? Si querés, qué es lo que hace el humano en la historia. También están las guerras que se han realizado y no se están terminando, y no sé si en algún momento se va a terminar. También hay una cuestión, me parece a mí, que pasa ahora, que esto que se muestra, que yo te decía que no se oculta tanto como antes, o hay más vigilancia, o no sé, hay formas de ver, quiero decir cámaras, ¿no? Como una cuestión, más acceso, digamos, más accesibilidad a eso, a lo que se hace. Y lo pensaba con Donald Trump también, cuando dice, viste, como vamos por el petróleo, una cosa así, viste, como sí. no oculta nada. Me vino la definición. Igual es como un trabajo ideológico fuerte que hace que incluso, aunque salga a decir eso, igualmente mucha gente sigue penetrando eso, la idea. en el que va a salvar, sí. Sí. De hecho, bueno, no me acuerdo quién era, que hace poco también salió a decir, tipo, que lo que era, ¿cómo se llama? No la doctrina Monroe, sino algo parecido, el World Based Order, es tipo, sí, digamos, la ley internacional, ¿no? Protegida por, obviamente, las potencias mundiales. Esto es como a decir que en realidad, bueno, obviamente, la cuestión moral, la cuestión de la democracia es más, sí, como una cuestión discursiva, y que en realidad lo que importaba era mantener ese orden. Claro, bueno, sí, sin hablar. Pero lo que iba es que... Ay, me olvidé de lo que iba. Esto. Que... No me acuerdo dónde lo escuché, pero que el tipo decía, Trump, ¿no? Si yo tengo que discutir todo lo que voy a hacer, o sea, así, ¿no? Democráticamente, en una charla, en una deliberación entre partidos o entre distintos grupos, entre distintos sectores, mientras yo discuto, China y Rusia, que no tienen ese sistema así democrático, que digo, que es otra cosa, digo, ya se adelanta, digo, uno no puede esperar. Ese es el problema también, me parece, de la democracia liberal en definitiva, y la relación que hay entre partidos, que también es una problemática que existe en este sector, me parece, en esta región, que no se oscila entre comillas, entre izquierda y derecha, y no hay la alternancia de 4 años para que no se avance hacia ningún lugar. Claro, exactamente. Esa como la dinámica. Exactamente. Entonces, me parece que Trump o Estados Unidos o lo que sea, o el poder, digamos, de esa nación está como leyendo mejor, aunque está en decadencia, pero me parece que es consciente de su decadencia y por eso tiene que actuar. Aunque algunos dicen, ¿no?, que esto fue como lo de Venezuela, ¿no?, una demostración de la impotencia. Yo no sé si es de la impotencia o del poder, no sé. Todavía me parece que es muy reciente. Sí. Pero a lo que voy es que quizás no se oculta tampoco porque es más urgente, digamos, tomar
Claro. acciones directas, en definitiva, que la cuestión discursiva. Nada, eso quería mencionar. Sí, o sea, tiene más sentido verlo por ese lado. Y claro, No, también creo que es más realista, en definitiva, ¿no? y el tema es ahí porque las naciones atacadas no pueden responder, ¿no? Lo que decíamos de Venezuela en la última No, vez. claro. La pregunta sería esa, más que si Trump es bueno, malo, antidemocrático, o sea, lo hace justamente porque decía, porque puede y porque bueno, Sí, sí. si no lo hace ahora, Bueno, eso no también, puede ser, ese es si el no lo hace punto. ahora. El tema es que nosotros no podemos defender, ese es el problema. Claro. Y el desarrollo de la fuerza. Ya de lo moral, no es una cuestión de resistencia moral, es una cuestión No, de bancar, fuerza, ¿no? en definitiva. Claro. Que dice que la política, que entiendo yo, que no, también no es más ni menos que eso, una relación, que una vez lo dijimos, ¿no? Una relación entre fuerzas, en definitiva. Es que el realismo político igual también tiene que ver con esa posibilidad de defenderse. Claro, total. Lo que hablábamos siempre, de que no es el realismo político una forma de simplemente justificar el orden Claro, de cosas, sino claro. al revés. Claro, sino una comprensión, por lo menos sí, vamos a decirlo así, mayor. O sea, tiene eso, tiene una fuerza explicativa mayor que el formalismo político, por lo menos en esta instancia, en este tiempo histórico, me parece. Bueno, en este tipo de relación entre estados, ¿no? Claro. En esta, ¿no? Sistema mundo, lo que sea, ¿no? Que Sí. existe ahora. Y te permite eso, digamos, como mayor comprensión y en esa medida defenderte realmente, porque si no vos tenés que generar un discurso, ¿viste? Como un argumento, que no hay nada más inútil que un argumento ahora. Bueno, Venezuela hoy en día. Claro, ¿viste? Como ir a las naciones no sé qué, y al final de cuentas, ¿para qué? Para que el tipo que tenga el poder en realidad lo utilice. Claro. Claro. Que hoy en día sigue teniendo el discurso revolucionario chavista, pero ya está. Sí, ya te secuestraron al presidente, ya tuviste que ceder. Eso es muy interesante, económicamente. El discurso revolucionario, porque también es algo que quedó, hablando de nostalgia, quedó como en el pasado. El discurso revolucionario está bueno si tenés con qué bancarlo, ¿no? Claro, digo, por eso el marxismo-leninismo me parece a mí, ¿no? Por sí. eso. Si no, sí es medio una caricatura. Es que ¿viste? eso es lo que pasa, y me parece a mí que es eso lo que pasa con Marx en gente de clase trabajadora, quiero decir, como esa es una, no sé si llamarlo operación ideológica, pero pasa, ¿no? Bueno, también pasó el tiempo, ¿no? Pero ese discurso revolucionario también no pega, ¿viste? Y ni hablar si el que lo está sosteniendo o lo está enunciando es un académico o es un abogado, sí, ¿viste? De izquierda, sí, claro, un Bregman o un hijo del caño, entre esos dos no sé cómo. Sí, alguien que no tiene ninguna. No digo que tengan que tener una revolución a sus espaldas, ellos particularmente, pero digo, no tiene para mostrar ningún ápice siquiera de, ¿no? Ninguna medalla tampoco, sí. Sí, exactamente, ninguna victoria popular en nada. Claro, victoria popular, eso. Sí. Y en Venezuela pasa un poco eso, ¿no? Como que formalmente gobierna el chavismo, pero el poder real perdieron. Y hay medio como una resistencia también ideológica, ¿viste? Admitir eso. Muchos están como, no, que Venezuela resiste, pero Sí, también eso. Hay que parar en algún momento de. Eso que te decía, como el miedo a la pérdida, digo, ¿no? A vivir esto que yo te decía, experimentar una cierta nostalgia, digo, pero para eso tenés que aceptar que se perdió y ya está, loco. Claro. Porque también, ¿no? Hablando de discurso de izquierda, también está esa nostalgia, ¿no? De cuando existía la Unión Soviética, de cuando, ¿no? También digo, es otro tipo de izquierda que también aparece, me parece, en el radar, que quizás no es esta, ¿no? La de acá, pero está dentro del panorama político, me parece, ¿no? Los sovietólogos, como decía algún divulgador. Pero bueno, eso, no sé. ¿Querés decir algo más respecto a Valenzuela?
No, eso, que necesita como un poco de poder real. Y sí, sí, pero para eso yo entiendo que tiene que establecer alianzas, porque Y no sí. sé, por eso también creo que en el otro programa lo dijimos, que esto también era como un golpe indirecto hacia China o hacia Rusia, ¿no? Que están estableciendo alianzas también, Sí. o, bueno, me acuerdo así económico, que en definitiva es lo que hace China con todos los países del mundo. Sí. Eso también. Eh, sí, No sé hasta qué punto, claro, el gobierno se puede seguir haciendo llamar revolucionario después de esto, es como medio ridículo ya a esa altura. sí. Pero debe ser duro igual admitirlo, digo, Por eso, por eso. claro, Para o sea, ellos. sí, no, obvio que de un día para el otro no van a bajar el cuadro de Chávez y van a decir, Claro. bueno, ya fue. Ya fue, claro. Pero por lo menos mantener la forma. Sí, que es lo único que le queda, entonces me parece que lo van a tener que mantener un tiempo. No sé. Habrá que ver qué pasa con las bases, no sé, viste cómo se reconfigura. Igual es muy reciente, Sí, obvio, sí, está muy reciente. Pero veremos bueno, qué pasa. Bueno, nosotros volviendo al asunto patagónico. que sé, murió Rubén Patagonia. También. Yo también le dije. Un saludo. No sé quién, pero un saludo al cielo, la fuerza del cielo. No, esta cuestión para nosotros es lo mismo. También la única forma de resistir ese tipo de cosas es tener un poder real y una alianza continental, me parece. También surgió, viste, ahora en estos momentos es de donde surge la cuestión de la alianza con Chile, viste, de empezar a acordarse que compartimos. ¿Qué pasa? Que es así, es siempre ante un enemigo común. Ante un enemigo común aparecen las alianzas. Después nos matamos entre nosotros, desaparece el enemigo, pero Cuál es una pavada ya de por sí, pero bueno, es así. no sé si es la naturaleza humana o algo. Pero por eso, capaz aprovechar estos momentos, ¿no? Cuando se tiene como una conciencia más de alianza y como prosperar en eso, que no se vaya, porque viste que es, Sí, se como va vos decís, es ante ciertas situaciones y después como se borra y se vuelve a sí, a lo de como esa conciencia de nacionalismo de campanario. Sí, 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 ni hablar. Se vuelve a eso y se olvida hasta por motivos medio, si querés, pragmático en un sentido medio cabeza de la palabra, ¿no? Que a todos los países les conviene una unión regional. Sí. Es como medio obvio lo que estoy diciendo, suena hasta medio. Es que en algún momento también, no sé qué pasó, pero el fracaso en realidad del progresismo. El socialismo del siglo XXI. Bueno, eso es lo que hoy, ¿no? La Patria Grande, Chávez, los Kirchner, Evo. Bueno, Evo, ¿en qué andará? ¿En qué andará Evo? Inauguramos, abrimos paréntesis, la sección, ¿en qué andará Evo Morales? Sí, ¿en qué andará, no? Yo creo que está jugando la pelota. En cada programa nos vamos a ir fijando y vamos a ir viendo en qué anda Evo Morales. Vamos a informar. Vamos a estar vigilándolo. Tenemos que hacer la sección. ¿En qué andará Evo? Es buena sección. ¿En qué andará Evo? Y preguntamos sobre qué anda. Pero sí, muchos se quedaron como en esa época, con la idea de esa época, ¿viste? Claro, el ideal de la patria grande, como que lo siguen defendiendo discursivamente, pero no pasó nada. Ese es el tema. Eso, sí, es que después de que. Esa resistencia, lo que hablamos siempre, es como una resistencia moral que no tiene ninguna base material. Claro. Es eso, ¿viste? Como después de que, salvando la enorme distancia, de que cae el muro, digo, esta especie de nueva, no sé llamarlo izquierda. La historia, papá. Claro. The end of history. Sí. Fin de la historia o. Claro, pero en ese momento era como que se venía. Claro, pero esa era, como te decía yo, la otra vez creo que te lo decía vos, no me acuerdo. Esa frase la vengo escuchando desde que soy adolescente, digo, se viene, y nunca se viene nada. Por ahí cuando se viene ya está, ya pasó, pero se viene, ¿eh? Y en esa época se venía supuestamente los ojos de mucha gente estaban puestos acá en la patria grande, ¿no? También es cierto que esas ideas están
arraigadas como en las experiencias históricas políticas, eso quiero, me parece, ¿no? Que no son teorías, eso es lo que al igual que el neoliberalismo, me parece que nace como estrategia política y después, viste, se arma como una teoría. Claro, para sustentarlo posteriormente. Exactamente. Entonces, quizás lo que habría que hacer es como, ¿qué es lo que tenemos en común históricamente, digamos, ¿no? Con esto que nos permite decir que somos la patria grande, aparte, ¿no? de las cuestiones materiales, ¿no? Es ese orden metafísico del que estamos hablando, es eso, bueno, lo que hablamos la otra vez, quiénes somos en definitiva, estos latinoamericanos, iberoamericanos, americanos, hispanoamericanos, ¿qué somos de todo eso? O cuál es, digamos, el término más preciso, y con quién queremos establecer las alianzas, porque si somos hispanoamericanos, algunos se van a, no sé si sí, se van a quedar afuera, bueno, no sé, pero lo que voy a es que, nada, que hay que, eso que decíamos también en el programa anterior, que somos como una nación bastante joven. Sí, todas. Entonces, claro, todas, entonces nos va a llevar un tiempo. Sí, eso es lo que decíamos de la cuestión del tiempo, ¿no? Que Sí. hay que darle tiempo también a las cosas. Sí. Para mí el se viene tiene que ver con eso. Es algo como un se viene, el se viene así como fuerte, es muy a futuro siempre. Sí, sin ni hablar. Tiene que pasar muchas cosas todavía por estos lados. Sí. Como para tener también esa autoconciencia, ¿no? de patria grande, es algo que está en el futuro, me parece eso. Sí, bueno, voy a decir que es una especie de, ¿cómo es? Que lo hablamos la otra vez sobre escatología, es una especie, no sé, como funcionaría así, está bien, no hay nada igual adelante, ¿no? Pero solamente la promesa de que se viene. Mira, dos cosas, para mí está en el origen, después es como que se abstrae, como que se pierde un poco, claro. Y hay que ir a buscarlo de vuelta, en el futuro. Bueno, claro. Eso está interesante. Sí, el tema es que, claro, la historia se mueve igual, voy a decir que ya, que en realidad está en el futuro también en el sentido de que las cosas, todo lo que viene, o sea, está en el futuro de alguna forma. Sí. O sea, ya está en el futuro, no sé si en un sentido tan sci-fi, pero el futuro ya es hiperficción, sí. Claro, es que es así, de alguna forma es así. Claro, bueno, eso es un futuro inevitable, lo cual no quiere decir que uno sepa exactamente cómo es, ¿no? No, si es futuro tampoco uno. Por eso. No hay destino, decía la película esa, existe lo que hacemos, pero una vez hablamos del tiempo, de la temporalidad, y la relación entre la temporalidad y la política como una categoría también que define el modo de ser de una civilización. Sí. Yo no sé si estamos, bueno, sí, la historia para algún lado, no quiero decir que avanza, pero sucede, ¿no? Como en algún punto por esta idea del progreso que también no sé si se progresa. ¿Vos qué decís? ¿Qué opinión te merece la idea de progreso ahora? Ya hablamos, ¿no? Sí. Que no recuerdo, pero eso depende de qué hablemos, porque hay varias concepciones de progreso, claro. Obviamente. Me parece que la idea de progreso depende justamente de la filosofía, de la ontología que se tenga. Claro, no, en aquel momento habíamos criticado el positivismo, claro, esa idea. O la idea de progreso moderna en general. Claro, ¿no? bueno, es esa. Liberal, después capitalista. Sí, está bien. Sí, la estructura racista claro, del pensamiento de Dugin, pero claro, no, yo lo pensaba por esta cuestión del tiempo, ¿viste? Sí. A eso le podés como anteponer. Nosotros habíamos hablado de la concepción que tenía, por ejemplo, Dugin. Bueno, hablamos un poco del marxismo-leninismo también en eso. Sí. Que son como dos vías esas, me parece, diferentes. Dugin, el pensamiento más tradicional, tiene esta cuestión más cíclica. Claro. Sí, del tiempo. Y el marxismo-leninismo obviamente tiene una que es de progreso, pero no del progreso indefinido general, sino que es otra cosa. Bueno, ahí está, no es una promesa, no es que se viene ese, sino o que se viene de una manera distinta. Sí, más que se viene se viene pero se hace. Claro, yo te iba a decir que es un hecho, en definitiva. Es un hecho. Exacto. Iba a decir se vino, pero
cosa normal, pero No es la eterna promesa del liberalismo. claro, bueno, eso es lo que pasa. Sí. Nada, yo pensaba eso, si la historia está avanzando hacia algún lado o nos estamos quedando al no tener como un proyecto así político, ¿viste? Como así. Sí. Bueno, ¿les O parece? sea, ¿qué onda la dialéctica entre... ¿Qué onda la relación, vos decís, entre tener un proyecto político, Primero tenerlo. sí. tener ese proyecto y cómo se dan las cosas en la historia más objetivamente, digamos, cómo se darán? Claro, Si tendrá sí. algún tipo de influjo, ¿no? Todas estas cuestiones que hablamos, Sí, o para pasará. dónde derivará, sí, ¿Para dónde? derivará algo más caótico. Sí, sí, como... Creo que están las dos cosas siempre. sí, ¿no? Hay como ciertas leyes de la historia y Claro. al mismo tiempo hay un caos, Sí, eso lo hablamos la otra vez. Sí. como la relación entre esas dos cosas. Sí, ¿no? entre- ¿Cómo se configura eso? Lo necesario y lo contingente, podemos decirlo Exacto, así en sí, términos filosóficos. Sí, exacto. La historia, o sea, el capitalismo se va, entre comillas, a superar, sea lo que sea, digamos, que lo que venga, Sí. ¿no? Eso. Una vez discutimos si hay una afuera, una adentro. A lo Mark Fisher. Sí, a lo Fisher, sí, a lo Fisher, que bueno, en definitiva, lo que postula es que no hay una afuera. O sea, si se va a tener que cambiar, si se va a superar, tiene que ser desde dentro, pero bueno, eso ya es una discusión que también que se dio ya, me parece a mí, ¿no? En un sentido tiene razón Es que yo y en creo que otro sí. no. O sea, A ver, tiene razón en el sentido de que no es posible escaparle Ah, a la eso es lo que- relación. Por ahí se equivoca en no ver que justamente por ahí la visión más marxista histórica clásica de que se va a superar por sus propias contradicciones y por la fuerza de la historia. claro, el tema es si esas contradicciones son visibles, ¿cómo decirlo? O sea, a ver, quién puede hacer visibles esas contradicciones? En realidad, bueno, están ahí, están, ¿no? Pero si hay un proyecto, digamos que, no sé, si hay un aceleracionismo, no sé, o algo, ¿viste? Que haga que esas contradicciones aparezcan cada vez más visibles, o no. En realidad están ahí, Bueno, ¿no? son. Sí, claro, Son objetivamente visibles, están ahí. pero bueno, hay que Pero hablar de... quiero decir que la ideología no funcione como para ocultar eso, ¿viste? Como Bueno, ese es el gran, y claro, gran problema. bueno, Claro. porque encima eso es lo que pasa, me parece a mí. Cuando vos pensás que estás fuera, digo, estás como adentro, no podés eso, digo, porque por ahí, para mí el tema de pensar que hay una afuera, es, tiene que ver para mí con los pibes que se comen Es el el verso del componente campamento anticapitalista. anticapitalista, exactamente, digo, es eso, digo. Pero Bueno, yo sí, me voy lo que a está señalar- criticando seguramente es eso. es que es bueno. esa izquierda infantil. Es de nostálgica. Zizek también, ¿no? Y claro, bueno, Zizek es como... Ideología como esa ideo- forma de escapismo Claro, la ideología es como... que está en tu cabeza y nada más. Claro, por eso digo, no. Que es como una posición, una especie de posición puritana, moral. Exactamente, yo no sé, no consumo o reciclo, qué sé yo, o pongo, ¿no? La basura en el tachito que corresponde, no formo parte del problema, una cosa así, ¿viste? O no soy capitalista o esto escapa, no sé, juntarme Claro, con sí, mis sí, amigos. como si fuera una cuestión. Claro, Inclusiva. inclusiva, individual, incluso, bueno, veganismo también, si lo querés plantear en términos éticos también. Pero bueno, nada, eso también. En ese sentido creo que no hay una fuera, pero en el otro sentido ¿no? Que tiene que ver con la historia, tiene que ver con aquello que tiene que ver, que es más, que es independiente, Sí, más me parece. objetivo. Claro, más objetivo, sí. Más caótico, si querés. Claro, sí. O más cósmico. Al mismo tiempo, para mí ese es el punto. Yo estoy con esa. Mm. Estoy Sí. con esa pregunta filosófica, digamos. El cosmos. La relación, claro, entre el cosmos, como determinadas leyes de las cosas, Claro. y el caos que, bueno, tiene que ver con que uno no puede predecir cómo se configuran o cómo se termina desarrollando. Claro, y la vez que hablamos del tiempo, me parece que también hablamos un poco de eso, ¿no? La diferencia entre el Cronos y el Kairos. Exactamente. Cronos, ¿no? Serían las leyes. Sí, Y- bueno, exactamente es eso. Kairos sería como la oportunidad del caos, digamos, la oportunidad de las crisis. Exactamente. Sí, esa relación es muy interesante, me parece a mí. Y, no me acuerdo dónde lo había leído. Que eso también es desde ya que estaba en Grecia, ¿viste? Como, de hecho, no se entendió obvio. griego, pero esto para también aclarar
que está bien, si bien el tiempo antiguo es cíclico, también había, viste, como Sí, una ciertos cuestión que, saltos, claro, ciertas ciertos saltos, cosas. ciertas decisiones, digamos, Sí, sí, dentro sí, de ese sí. ciclo. Había cosas raras. Sí, cosas que, bueno, eran más raros, viste, lo creció. Pero bueno, También, no sé si para meternos en esto del todo, pero cagamos, entonces, ¿qué? toda la cuestión nacional también o civilizatoria Nacional y en popular. relación, en relación al tiempo, ¿no? Ah, bueno, sí. Parece no estamos jodidos también en ese punto. Y bueno, Digo, como país y como región. sí, no, ni hablar. Nosotros no. Me parece que también tiene que ver con la identidad, esto de ser una especie de mestizo, criollo, no sé cómo decirlo. Y la idea del tiempo liberal, ¿viste? Del Sí, progreso, tenemos esa idea, esa idea está más inculcada, pero a cuando en su, realidad la raza cósmica debería tener una idea más piola. claro, pero a su vez me parece que también hay como no se terminó de eliminar lo que había, digamos, ¿no? Si no se estableció como un crisol de raza, quiero decir que el conflicto igual aparece en la idea de temporalidad. Si bien prevalece más la concepción liberal, también creo Hay como que hay ciertas, como sí, cierta, la sí, no te, disonancia. exactamente, resonancia del tiempo de los llamados pueblos originarios, entre comillas, que no sé cuál es, pero supongo que tendrá que ver más con lo Cíclica, cíclico, claro, sí, con la sí, 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 me repetición, parece, con eso de conservar, ¿viste? Eso de no tener historia, no me acuerdo quién era el que. Bueno, eso también es para pensar, me parece, porque no me acuerdo quién decía que los pueblos primitivos no tenían historia, que no tenían historia porque eh, no tenían, ahí no me acuerdo si era escritura, pero tampoco había una relación de dominación a la relación entre clases, ¿entendés? Como clase trabajadora, bueno, esa relación moderna, eso te quiero decir. Entonces no había avance, supuestamente. Había como una repetición cíclica. claro. Entonces, también, me parece que eso en algún punto está muy perdido igual eso. Como que no había una necesidad de historizar nada, porque, Exactamente. bueno, eso, eso también es como muy tradicionalista, ¿no? Claro. O sea que no, en uno de esos hablaba de eso. Bueno, es eso. Esos pueblos no necesitaban de una concepción lineal de las cosas, porque su vida era justamente, ¿no? Claro. Cíclica. Ahí Su está. modo de producción, eso lo añado yo, pero digo, Claro, y en la cuestión metafísica no tenían mitos y no tenían ritos, ¿viste? Como esa cuestión, ¿no? claro, claro. De hacer una práctica, Una digamos. práctica, claro, Y no que garantiza como la circulación. Exactamente. Lo de modo de producción igual lo añado yo, Sí. porque es algo que los tradicionalistas o gente más metafísica Y no lo tienen en cuenta. no lo tienen en cuenta, pero están hablando de eso. Claro. También, cuando Claro. hablan de su religión, de Sí, sus sí. creencias, están hablando de cómo se reproduce, digamos, Sí, su sociedad. No, sí. Sí, y mira, no sé si que yo no me acuerdo cómo llamar, lo hablaba un poco a esto, porque no había necesidad de producir de esa manera, de la manera que se produce en la modernidad. Digo, sí, eso. De hecho, pasaron más tiempo sin trabajar que trabajar. No me acuerdo de qué tribu se habla. Pero sí, nada, eso, no sé quiénes son. Ese es el punto. Sí. Primero decir una nación bebé en pañales, Claro, en pañales, que gatea, ¿viste? a tientas. Sí, atiendas. Sí, que no sabe defenderse tampoco, ¿viste? Bueno, en su momento lo hizo. ¿No? Claro, bueno, Puede hacer. cuando tuvo que. Claro, Cuando tuvo que nacer, en definitiva. ahí está el punto. En su claro. parto. El parto de la nación. Pero. Sí, bueno, eso es cierto también. Bueno, y a partir de ahí me parece que hay que construir, ¿no? O hay que empezar a pensar la identidad. Que tiene que ver con esos proyectos políticos regionales, me parece a mí, que en algún punto defendieron eso. Algunos, ¿no? Otros sectores, otros, ¿no?
también la formación de las naciones Modernas, ¿no? Como proyecto, digamos, que siempre se da a la contra de un imperio o de un poder más grande. Claro, sí. Bueno, eso es cierto. Eso es interesante. Sí, eso es cierto, no lo había pensado, pero claro. Porque Claro. nace como este estado más pequeño, ¿no? Que nace justamente la disolución de un imperio, la lucha contra un imperio, que sea. Me parece que ese es el punto, o sea, nace como disgregada, digamos, Sí. la región. Sí, ya nace fragmentada. Nace fragmentada por ese proceso mismo histórico. Y el unirse de alguna forma es como, en realidad el destino común tendría que ser ese, porque nace fragmentada justamente por una negatividad. El proyecto positivo sería, Claro. se quiere contrarrestar. Claro, sí, una positiva. Claro, porque sí, al fragmentarse o sea, se posiciona en contra de un imperio, digamos, se fragmenta y el imperio que está batallando contra el otro imperio, digo, el imperio inglés contra el imperio español, digo, termina en definitiva también conquistando con otros métodos una de esas naciones fragmentadas, ¿viste? Entonces ahí está, me parece también el problema. Es cierto, igual también pensaba que esto de que nuestras naciones, que América en general tiene como un origen revolucionario, ¿no? Sí. En contraposición hay que ver también, ¿no? Qué características tiene la revolución, obviamente, ¿no? moderno, iluminista, claro, bueno, liberal, lo que quieras. Sí, pero bueno, también están las luchas, digamos. Por eso, claro. Las luchas son como algo positivo, digamos, algo que forma parte también de la historia. Sí. Siempre decimos, ¿no? No podemos limitar a hablar por ahí de Estado de nación. Tampoco fetichizarlo, ¿viste? Como, no sé, como puede hacer incluso un progre o un liberal o un nacionalista. Cualquiera, sí. De fetichizar, ¿viste? Los estados de nación como estas cosas, entidades divinas casi, ¿no? Claro, bueno, sí. Sí. La inversión teológica. Eso me parece. Pero tampoco negarlo, ¿no? Negar su historia y su realidad, a eso voy. Claro, eso no sé si lo entienden los anarquistas, ¿no? Cuando hablan de la aniquilación del Estado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como, nada. Ahí se confunden, me parece. Sí. Confunden varias cosas. No, ni hablar. Pero también están, me parece a mí, dentro. Si hay una continuidad histórica, los anarquistas que vinieron, digamos, los que defienden Bayer, ¿viste? Osvaldo Bayer, no sé qué, una vez lo escuché decir, yo soy anarquista porque si no, el peronismo piensa que o sea, la gente piensa que es el peronismo lo único que hubo acá, ¿viste? Y en realidad, digo, cuando vinieron gente, ¿no? De Italia, de España, qué sé yo, eran comunistas, anarquistas, qué sé yo, y la lucha obrera también, digo, se continúa ahí. Sí. A eso es lo que voy. Nada. Que también deberían incluirse, me parece a mí, dentro de esa posibilidad que te permite saber quiénes somos. También teniendo en cuenta estos errores conceptuales políticos, ¿no? Claro. Con respecto al Estado. Pues nada más. Pero también pensándolo en términos por ahí de lo que decíamos, estos valores en que se fundan, ¿no? Los estados modernos, estados modernos, sí. Que eran como las ideas revolucionarias de su época. Claro, bueno, sí, eso también es cierto. En contraposición a, bueno, lo que nosotros igual tenemos un problema ahí bastante particular. ¿Como Argentina, sí? Sí, como nosotros como dos pibes de Alberti. Toda Hispanoamérica unida. Toda, sí. Desunida. Es miedo de víbora. Nosotros, como bien dicen los amigos hispanistas, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los hispanos? Nosotros tuvimos como una experiencia y un modo de producción diferente que al de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, bueno. Fue directamente hacia el capitalismo, de una. Claro. Fue el modo de producción que los conquistó así de entrada, digamos. Sí. En vez de nosotros tuvimos como una transición. Y ese es mucho el problema de muchos intelectuales también, ¿viste? De acá, como
Martí, Martitegui, ¿no? Mariátegui. Mariátegui también. Sí, sí. ¿No? De no saber ver, muchos intelectuales de acá también de izquierda, Sí. de los viejos hablan, ¿no? Sí, la vieja socialistas de acá, no, de no saber dónde encuadrar justamente el Imperio Español y el virreinato. Claro, de dónde particularizar, ¿me decís? ¿O me estás hablando de...? Claro, que algunos decían que era una continuación de las monarquías medievales, sí. Otros que era capitalismo. Sí. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que cuando se hacen las revoluciones, ¿no? Se establecen las independencias de las naciones, digo, ¿ahora qué hacemos? Es eso, digamos, esa crisis también de saber qué no somos, qué carajo somos en definitiva, porque ya sabemos lo que no queremos ser, pero bueno, ahora qué somos. Se supone se supone que no queremos pertenecer más al Imperio Español, ponele, ¿no? Bueno, ahora qué somos, digamos, una monarquía, qué somos, digamos, una república, qué es lo que queremos. Es que eso fue toda una discusión histórica. Eso es una batalla también en sí. Es que claro, ese es el tema. Eso bueno, ahí está. Somos mientras que tengamos un enemigo en común, somos amigos. Después hay que pelear por qué orden político, ¿no? Se establece. O sea, lo que voy, que con España, el virreinato tenía otro modo de producción. Sí, bueno. Bueno, y la relación con España. Lo tenía justamente, claro, porque también estaba ahí otra vez para hacer una conjunción entre la economía o lo material y lo teológico, las ideas de la época. Cómo está relacionado ese mercantilismo, si le queremos decir, sí. de América Hispana con la contraposición contra el capitalismo anglosajón de Estados Unidos. Y también es muy interesante ahí ver, digo, esa especificidad. ¿De Estados Unidos y de acá? Sí, para ver esa especificidad y cómo, también para entender lo que decía de los estados modernos como proyectos revolucionarios que se oponen. Que se oponen a un imperio fragmentado, claro. Anterior. Claro. Porque ahí tenés, nosotros supuestamente tendríamos una ventaja. Así, en teoría. Claro, en teoría, muy en teoría. Porque tenemos esa pata hispana, ¿no? Católica, y a su vez también las ideas modernas, ¿no? de las independencias. Y hay como una conjunción interesante a pensar, lo que decíamos, ¿no? De que si bien como nacimos fragmentados en esos estados modernos, por las circunstancias de la historia, cosa, sí, algo contingencia, si querés, o no. Para algunos hispanistas, viste, que tienen esta idea de que los independentistas eran unos traidores y la española. Sí. Pero hermano, digo. El tema es que ¿y por qué el Imperio Español entonces cayó? Pero, o sea, era a lo que voy es que era algo inevitable de alguna forma. Claro. Sí, a ver, si el imperio, hay que ver entonces cuál es la causa y cuál es el efecto, capaz que es una doble relación, digo. Si se pudieron independizar, nos pudimos independizar es porque el Imperio Español pasó algo le pasó, digamos, ¿no? Sí. Estuvo, bueno, está bien, estuvo secuestrado bueno, un montón de cosas, ¿no? Con relación a la historia, pero también, claro, hermano, hacete cargo también, ¿no? Como si vos querés decir, no tuviste el suficiente poder, aparte si vos sos realista político, claro, si vos sos materialista político, ¿qué es cuál es el hecho, digamos? ¿Cuáles son los hechos? Ya está, es como... Sí, ¿qué puede decir, digamos? Los otros estados se alinearon, bueno, con lo que quizás en aquel momento pensaron, viste, que iba... Algunos, ¿no? Otros habrán sido de patria de siempre. Pero otros se habrán alineado con lo que pensaban. Así como ahora uno podría pensar que lo conveniente es alinearse con China y esas cosas, ¿viste? Y bueno, nunca se sabe en qué termina eso. Pero bueno. Por digo, está bueno criticar por ahí a la modernidad, ¿no? Y a los estados modernos, Estado-nación, ¿no? Como esta cosa impotente y fundada en
formalismo. Claro. Yo quiero ser un imperio. Pero sí, esa es la idea. No, pero, claro. pero el tema es que, bueno, eso no significa negar justamente la realidad concreta y la importancia de No, claro, la necesidad de o sea, como que tenemos que pasar por esto. Eso. Sí, hay que pasar. Sí, de hecho, la forma política, digamos, Estado y sociedad política es lo mismo, creo decir ahora, ¿no? Claro. Coinciden, en algún momento se superará, igual que el capitalismo. Pero es ahora, que esa visión te la da el marxismo. exactamente, por eso muchos carecen de eso. No entienden que tenés que atravesar por ese conflicto para llegar a otra cosa. Exactamente, sí. Y eso te iba a mostrar el librito, pero no tengo los libros. No, es a ver si lo tengo acá. Concepto de Estado, bueno, no sé si lo tengo. O sea, la biblioteca personal de Facundo Maidana, regresivo. Ay, no, la tengo. Agarra cualquiera, si no hay así como que. Acá está, este. Lo tenemos acá. Ese libro. El concepto de Estado. No me acuerdo quién. Este debe saber qué le pasó a Evo, porque creo que lo voy a decir así nomás, cualquier cosa lo corta. Creo que es el vicepresidente, o fue vicepresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales, que debe saber en qué anda Evo. Seguramente. Nada, y ahí como. El concepto de Estado. El Marx. Lo común por monopolio. Viste que ya acá lo común por monopolio parece una contradicción. De hecho, es una contradicción dialéctica. Eso es lo que vos digo. Claro. Pero está bueno el libro porque habla en el primer capítulo hace como un estado de la cuestión del concepto de Estado. Y dice, bueno, todos los que han definido el Estado fueron útiles para pensar el Estado en momentos donde todo funciona. Pero ante el COVID, ¿viste? Ahí el Estado apareció de vuelta y el único, digamos, como el único que explicó más o menos cómo es el Estado es Marx, no específicamente, pero sí, ¿viste? En varios lugares. Sí. Nada. Y el chabón termina diciendo eso, que en definitiva Estado y sociedad política ahora coincide. Y esto que te decíamos, ¿no? Que se va a superar en algún momento. Pero esa relación que también una vez lo hablamos, si Marx o el marxismo representa un estatismo o un antiestatismo, ¿viste? Y en definitiva, sí. Viejo video de cuenta regresiva. Claro, en definitiva son las dos cosas, digo, por esta necesidad, claro, de que se tiene que superar, pero se tiene que superar atravesándolo, digo, no es a lo anarquista, quiero decir, no, claro, no es que lo puedes cancelar al Estado, claro, no es porque a vos se te ocurra eso, no es voluntarismo, eso es lo que voy. Claro. Nada, eso también, porque también está esta cuestión de que mucha gente piensa que socialismo, comunismo es que el Estado haga cosas, ¿viste? Como esa concepción muy... Sí, claro. Franco era más socialista que el PSOE. Claro, ¿viste? Claro. Pero todo bien con Franco. No. Pero bueno, nada, eso, compren el libro, yo ya lo vendí. O bájenlo. No, para concluir un poco. Sí, todo este episodio caótico. El tema. La cuestión de esa identidad nacional o regional, ¿no? Para ampliarlo, ¿no? Para no quedarse en lo nacional. Sí, me gusta, sí, regional. La cuestión de, volviendo a Israel, a Estados Unidos, al angloimperialismo. Sí. Lo que te decía, en teoría tendríamos la de ganar también en el sentido de que Israel, por ejemplo, como proyecto, me parece, si bien tiene una identidad, que es como una identidad creada, me parece, ¿no? Es una identidad como más artificial, claro, con eso, que no tiene que ver con la identidad en el sentido fuerte que estábamos hablando recién, ¿no? El hecho de no tener territorio también me parece, o sea, el territorio es ahora, ¿no? ¿Qué quiero decir? De hecho ese conflicto, pero de ser un pueblo no, bueno, no importa, ya me estoy pensando en voz alta, decime. Vale. No, esto que me parece que es como un proyecto artificial, mucho más artificial a nuestros estados-nación incluso, a eso voy. Bueno, que nuestros estados-nación en su artificialidad son más naturales que exactamente. Que sí, que el Estado... Que esos proxies de Estados Unidos, claro, que tiene por ahí. Claro, bueno, lo de Israel, la cuestión así religiosa, metafísica, para mí eso es lo que hablábamos, digo,
decirse a sí mismo el pueblo elegido es como súper, me parece artificial. No sé si existe otro, Sí, justamente. otro súper artificial eso, como necesitas como que alguien te elija para ser quien sos o para desarrollar, digamos. Aparte de definirse desde ese lado. Eso es el tema, sí. Sí. Aguantar quién sos, es el ¿Cómo definirse ya? Ya está, tenemos la de ganar. Sí, O- pero bueno, no. El tema es que no le queda otra que recurrir como a ensuciarse las manos todo con los servicios Sí, del imperialismo. Entonces, si esa es como también tu práctica, por así decirlo, claro, tu praxis. tu praxis, sí, tu praxis política en definitiva. Sí. Sí. Nosotros tenemos como, me parece, un ser por descubrir en contraposición de lo que es un estado como ese, ¿no? Que es artificial. Que se sustenta, ellos también lo sustentan obviamente en todo un mito, ¿no? Una Claro. metafísica Sí, sí, ¿verdad? de que tiene un tinte sagrado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ni hablar. Que es un estado, lo cual también es bastante Problemático, ¿no? Un sí, estado moderno sagrado. Como claro, Sí. como el ultraliberalismo progresista apoya Una cuestión que. teocracia. Claro, sí. Bueno, pero no se la ven, no se la muestra así, ¿viste? Pero bueno, sí está eso, ¿no? De hecho, se ha criticado, ¿no? El Islam y todo eso. Justamente, Eso porque el Islam es malo claro, y es una teocracia en definitiva. Claro. Y lo otro no. Pero Y bueno. porque claro, es como simplemente porque está conectada con los intereses, ¿no? Del occidente capitalista, Claro. nada más. O sea, si imagínate un Israel que fuera justamente antisionista, anticapitalista, que No sería Israel. por eso a eso voy. Eliminaría. Un estado Claro, sí, judío, eliminar. o sea, no tendría sentido un estado judío de por sí, digo, pero Claro. porque Claro, se eliminaría su identidad, eso sí sería como la cancelación Claro. de su ser. claro, por ahí va. Sí, sí, bueno. ¿Y nosotros qué hacemos entonces como región? Nosotros vamos a decir qué hacer. Nosotros vamos a hacer como región. Y bueno, la Iberofonía unida. Iberofonía unida, toda la Iberofonía unida. Unido de víboras, como dicen. No, estaría bueno, qué sé yo, que se dé. Pero bueno. Por lo menos plantearlo. Sí, sí, y a ver, también está esta cuestión que hablamos la última vez de la trascendencia. Digo, que entiendan, o que entendamos todos, que también esto se trata de algo que tiene que ver más allá de nuestro tiempo de vida, eso quiero decir. Sí, obvio. Digo, por ahí se dé cuando se tenga que dar, quiero decir, en tiempos históricos, te quiero decir, ¿no? Esto de dejar que crezcan las naciones. Si no, la última que queda es que vengan los marcianos, ¿viste? Y nos unamos todos en contra de los marcianos. Pero bueno, eso ya es medio ciencia ficción. Posadismo. Sí, no sabía si meterlo o no. Sí. Así que bueno, la tarea, después está la cuestión de, bueno, sí, la tarea la tiene que hacer un partido, Bueno, cómo empieza eso, ¿no? Sí, quién lo hace, ¿viste? Sí. También pensaba si se inicia en lo que se podía llamar cultura, ¿viste? Una vez hablamos del arte como una especie de, no me gusta el término dispositivo, pero voy a usar dispositivo que ilumina, ¿viste? Como aquellas partes oscuras, en definitiva. Qué sé yo. Pero no te digo que sean artistas los que forman un partido, pero ojo que también lo subo, ¿no? Sí. Acá ya hay una conexión igual. Entre la estética incluso. La hubo, en la historia la hubo, ahora no sé, está más complicado, ¿no? Por lo que hablábamos. Bueno, por la información, la era de la información, ¿no? Sí, capitalismo digital, ¿Cómo se relaciona la estética en la era de la información? Sí. TikTok. No, el tema de el arte, bueno, ahí se puede hablar capaz de realismo socialista, ¿no? Y en comparación con el arte abstracto también. Bueno, sí, eso también. Sí. Sí, bueno, las vanguardias, también esas vanguardias. Podría ser también
una diferenciación entre las vanguardias políticas y las vanguardias estéticas, que también me parece tiene que ver con ese realismo socialista. Pensé que ibas a decir las vanguardias iberófonas. No las conozco yo con tanta profundidad, tampoco conozco tanta profundidad como... No, las vanguardias, la clase política que se transformó en vanguardia, quiere decir la clase trabajadora en aquel momento, quiere decir, ¿no? La falta, hay un libro de Boris Groy que habla de esa transición, del arte formalista, ¿no? Que se decía en esa época en Rusia, el cambio en realismo socialista. Mira, bueno, eso. Como, interesante eso. Cómo el realismo socialista era de alguna forma volver, digamos, a no solo a retratar, no solo como una forma de imitación o de mímesis, sino como plasmar la producción socialista misma en el arte. Claro. Ese es el punto. Claro, sí. Más allá de también, obviamente, exaltar la figura, ¿no? del trabajador. Ojo que también esa es otra, se puede hablar un montón de cosas. Sí, la concepción de arte también, de qué es el arte o qué es lo que hace que algo sea una obra de arte, o si es el efecto, o si es la intención, si es la belleza, lo hablamos también, sí. Si es el sentido, ¿viste? Si es esto de imitar la realidad. Si una cosa decía Aristóteles, lo que es en verdad en política puede no serlo en el arte, bueno, en la poesía, una cosa así también, no las verdades. Bueno, nada, hablando de filosofía, vos dijiste que querías hablar de filosofía. Sí, yo te más vale. Sí, el tema así de Siempre. filosofía. Sí, pero no esa filosofía como estéril académica, ¿viste? Claro. Más o menos de otra cosa, ¿viste? Que hay algunos canales desde ya, ¿no? En YouTube que están en esa, ¿viste? Con autores más interesantes, no más interesantes, pero que están por fuera del canon, que siempre te enseñan lo mismo, ¿viste? Eso. Ahora otra vez también lo hablábamos. Nada, como ese hay poca, no sé si poca novedad, pero ¿cómo decirlo? ¿Viste? Poca, no lo hacen tan interesante, claro, porque se repite mucho las cosas y son, bueno, y funciona también como ideología, en definitiva. Si siempre ves a Descartes, viste, Kant y todo eso, toda esa Descartes a Kant, todas esas cremas así de Hume, y nomás, y después ves, qué sé yo, a Husserl, claro. No, respecto al arte también pensaba algo que hablaba ayer, relacionado con la tecnología. Ah, bueno, es hablaste también, ya habilitaste un tema. De que hay hablando del tiempo también, podemos relacionarnos. Sí, una ventana de Windows abriste ya. Me parece que estábamos hablando por ahí de música, ¿viste? Sí. Cosas. Y que, la música no vale nada. O de la estética, ¿viste? Sí. Como hay la generación actual, ¿no? Gen Z, ponerle Gen Alfa, como que tienen todo el archivo disponible, ¿no? Sí, claro. Que nosotros escuchábamos, cómo nos vestíamos, etcétera. Pero no tienen, digamos, los medios por los que uno accedía a eso. Bueno, eso... No tienen los medios, y también lo que es interesante es que ya no, si bien puede ser novedad, ¿no? Para alguien que lo descubre, esos fueron, me parece, como las últimas épocas donde hubo novedades, donde aparecían cosas que eran únicas, a eso voy. Bueno, ahora lo único es más como justamente un archivo es siempre retro la novedad, es algo que ya existió antes. Bueno, una mezcla de todas esas cosas. De eso ahora te muestro que no sé si la momia. Pero es acá, en que estaba hablando hoy, recomendando el librito por siempre mismo, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero también acá hablan de eso también, y en términos políticos, que hace la relación entre estética, esto que vos decís, que no hay novedad, en definitiva, que la novedad está en ese pasado, que vos al tener ese archivo de todo, sí. Ese pasado se presentifica, digamos. Lo que hay es, no hay una diferencia entre pasado y presente, si uno exagera un poco, por lo menos en términos artísticos, no hay, pero también él lo hace, el autor,
lo traslada a la política y lo llama retroutopías, una cosa así, como, Sí. ¿viste? Esto de... Que en realidad lo que ha hecho el liberalismo siempre, extender, digamos, ¿no? Con el capitalismo hacia atrás, y hablar, o incluso con Milei, ¿no? Con esta cuestión de que hubo una época histórica donde Argentina era potencia mundial, ¿viste? Mal. Claro, pero bueno, no, con respecto al arte, sí, me parece también que pasa eso. eh, y también uno se movía a comprar cosas, creo que lo hablamos la última vez. Quiero decir, uno... Cosa en la feria de Gran Prix. Exactamente, sí, entonces lo hablé con vos. Hijo de puta. Hijo. Ahí compré Leprosy, de Dead. Acá yo no me tengo en territorio patán, pero bueno. Bueno, pero te quiero decir, compré un disco que si yo no hubiese ido ahí, que quiero decir que ahí había cosas interesantes. Quiero decir, no es que había lo más conocido, y no sé quién hacía los descargos, porque si no, la otra posibilidad era que vos te juntes con un amigo que tenía internet, Claro. y te decía, me grabá este disco, y vos conseguías todo, vos hacías ese esfuerzo. Entonces, Sí, medio un que, proceso de... claro, medio que valía la pena porque vos hacías un esfuerzo para tener ese acceso, eso que decías vos, los medios, ¿no? Como uno iba a buscar lo que quería. No era que el algoritmo le devolvía ese gusto supuestamente que tenés. No, claro. Entonces te quedás cómodo o encerrado en ese gusto supuestamente. Entonces también por eso no hay novedad. Porque uno se queda ahí, viste, como en lo que le recomienda eh, el sistema, no sé, el algoritmo en definitiva, ¿no? Va, también tiene que ver cómo se relaciona uno, ¿no? Con los Sí. objetos de arte, qué sé yo, pero esta generación es así, me parece, como una vez hablando con una compañera de 20 años, 20 y pico, no sé si tiene que ver, pero se había enterado que Cerati estaba muerto. Se había enterado. Claro, también me parece que hay poco interés también por... Está bien, no tenés que ser un nerd de la música, pero te quiero decir, poco interés por cuándo salió ese tema, o sea, todo lo que rodea también, si estamos hablando de un tema de música, ¿viste? Como, o en qué situación histórica, ¿no? Se editó ese disco, qué es lo que pasaba, ¿viste? Como, yo también, quizás es porque las bandas o los artistas no están diciendo mucho, no sé, entonces... Esto ya es una conversación para patanes. Sí, ¿no? Ya, bueno, para los patanes, bueno, lo dejamos acá, entonces está. Punto. Ahora estamos. Nos vemos la próxima. Vamos a estar hablando de quién sabe qué. Quién sabe que no podríamos decidir algún tema. Vamos a ver. Y lo sacamos en un short, en un cortito, ¿viste? También, vamos a hacer un recorte. El tema que vamos a hablar, y ahí, 3 puntos suspensivos.